Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Gabriel Lima, soy Vocal Coach y en el día de hoy vamos a estar analizando y reaccionando al grupo Forestella interpretando la canción Hijo de la Luna. Es la primera vez que voy a escuchar a este grupo, no los conozco y cada vez son más los comentarios en los que me los recomiendan, así que vamos a descubrirlos. Lo único que leí es que son un grupo surcoreano y que son 4, que es un cuarteto. Así que vamos allá. Ya saben que para no tener problemas con derechos de autor, vamos a ir segmentando y analizando de a poco. Hijo de la luna, hijo de la luna. ¡Wow! ¡Qué agudo que inició! Para estar iniciando la canción ya estamos en una tonalidad alta. Muy bella la voz, muy liviana, muy sin esfuerzo. Vamos a escuchar un poco más. 비추리는 하늘, 길 잃은 여인, 오랜 기도 들려. ¡Wow! Tiene un color de voz hermoso, hermoso, muy dulce, muy lindo de escuchar. Me acabo de dar cuenta que la canción la conozco, no es de ellos, es una canción vieja. Me suena mucho, no me doy cuenta. Me parece que era una banda española, pero no tengo exactamente de quién, pero la conozco. 눈부신 그 빛에 몸을 맡겨 그 흘린 달빛에 입을 맞춰. ¡Wow! Y pasamos de un extremo al otro. Estábamos con alguien cantando súper agudo y este chico está cantando súper grave, una voz muy profunda, unos graves muy presentes. 간절한 내 기도 사라지기 전에 빛을 내려줘. 달이 스치는 바람에 닿을 수 있을까 해가 뜨기 전에. ¡Wow! Es una voz casi femenina, tiene los armónicos agudos súper delicados, súper brillosos, muy bello. Trabaja mucho con el twang, tiene el twang súper activado, muy bello. Y las armonías que hicieron los dos chicos anteriores, muy interesantes también. 분위기 밤에 무대 내려주고 나와 닮은 빛을. Hijo de la luna. ¡Wow! El arreglo coral que hicieron fue una belleza, una belleza. Estaban las 4 voces amalgamadas. Hermoso, hermoso, un arreglo divino. Y apareció ahora este tenor con una colocación, con una línea lírica. Hermoso. ¡Wow! En todos percibimos una línea lírica de una forma u otra. Y vuelvo a repetir que el arreglo es impecable. 달의 그림자에 거세지는 바람 꺼진 불빛 어둠을 헤치고 찢어진 마음을 멀리 떠나가네.
Wow, chicos, las voces de todos ellos juntos son una sola, es una hermosura. El fraseo es impecable, están los cuatro al mismo tiempo, que es algo muy difícil de lograr. Y cuando se logra, es esto. 달이 스치는 밤에 나를 외면하는 Si aún no te suscribiste, podés hacerlo dándole clic al botón rojo que no tiene costo y a mí me ayuda con el sistema de recomendaciones de YouTube. 달의 뒷모습이 분위기 밤에 머물게 해주오 나와 닮은 빛을 Wow, y estas combinaciones, primero cantaron el bajo con el barítono. Estoy clasificando, pero no los quiero limitar a ese registro porque realmente no lo sé, pero como no sé el nombre de ellos, digo esto. Pero primero la armonía del bajo con el barítono, luego el tenor con este chico que no sé si es contratenor o no, pero ellos dos, y luego se sumó el barítono a ellos dos y se terminó uniendo el bajo también, pero fueron haciendo un increyendo y mágico. Hijo de la luna ¡Wow! ¡Wow! Los arreglos me tienen maravillados. Están trabajando con armonías, disonancias. Hay cosas súper interesantes. Si uno se pone a escuchar, puede distinguir las cuatro voces perfectas y encima de eso están amalgamadas de una forma hermosa, hermosa. Hijo de la luna La profundidad de la voz de este chico me llega, me hace vibrar. Hijo de la luna 빛을 잃은 하늘 길을 잃은 여인 품에 안은 달빛 흘린 달빛이 사라질 때까지 깊은 잠이 드네 Wow, creo que ahora que escuché al chico anterior no es barítono, es tenor también, pero tiene unos graves muy importantes. 예쁜 꿈을 꾸네 깨지 않는 꿈 Wow, wow, ¿dónde estaba esto? Qué hermosura, hermosura. La orquesta que se escuchaba de fondo, me parece que esto estaba pregrabado o quizás está la orquesta en algún lado donde no la vemos, pero era una belleza la cantidad de instrumentos que se escuchaban, hermoso, hermoso de inicio a fin. Me encanta aparte esta variedad de sonidos que logran. Tenemos un bajo, pero un true bass, un bajo profundo, impresionante. Luego está este chico que canta súper liviano, que es casi una voz femenina, y lo utilizan justamente para darle al grupo este rango total. Estamos jugando en un rango inmenso entre el bajo y este chico que canta tan agudo. Y luego tenemos los otros dos chicos, uno que es un tenor con una línea mucho más lírica, y el otro chico que no me animo a decir exactamente cuál es la tesitura que tiene, pero lo escuchamos con algunos graves muy, muy lindos, muy bien colocados y también en unos agudos muy, muy brillosos y muy livianos.
Realmente son una combinación mágica y tengo muchas ganas de seguir descubriéndolos y ver qué son capaces de hacer. Me encantó esta recomendación. Les agradezco por haberme hecho conocer este grupo. Si quieren que reaccione a otra canción de ellos, me lo dejan en comentarios. Si quieren que reaccione a cualquier otro artista o grupo, también me lo dejan en comentarios. Si aún no se suscribieron, pueden hacerlo dándole clic al botón rojo y activando la campanita para enterarse de cada vez que suba un nuevo video. Síganme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.